Convocatoria a audiencia pública. Objeto: creación de la figura higiene urbana dentro del Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Texto completo de la ley inicial en el BOCBA 4311 del 6 de enero de 2014, referente al expediente 2377-D-2013. Fecha: 11 del 3 del 2014 a las 16 horas. Lugar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160. Apertura y cierre de inscripción: del 7 del 2 del 2014 al 6 del 3 del 2014 hasta las 16 horas. Personalmente en DGGIPC, Perú 160, puerta principal, oficina 1. Teléfono 4338-3151, de 10 a 18 horas. A través de nuestra página web www.legislatura.gov.ar-audi.php, mail dg.gipc-ciudadana@legislatura.gov.ar. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que a la cuna del hombre la mecen con cuentos, que al llanto de angustia del hombre lo ahogan con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, pero me he dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. A partir de este momento y hasta las 12 de la noche, Cuento con vos. Y sí, cuento con vos, una vez más en el aire aquí en AM 1010 Onda Latina, otro miércoles en donde vamos a disfrutar de los mejores cuentos que podamos conseguir. Podés llamarnos al 4372-2841, al 4372-3061 y podés comunicarte por mail también a cuentoconvos1, con número, cuentoconvos1@gmail.com y por Facebook inmediatamente en Cuento con Vos. Tenemos un libro para regalar, que es el libro de Laura Ponce, Sostiene lo que es un libro de poesía que realmente recomiendo. Solamente tenés que comunicarte con nosotros y decir que eres uno. Hoy vamos a tener un programa realmente de lujo, porque vamos a estar compartiendo todo el programa con un escritor que es además un amigo, Patricio Rago, y vamos a disfrutar de un cuento de Patricio que ha sido premiado. Y después también vamos a estar disfrutando de un cuento inédito de Abelardo Castillo que se llama La calle Victoria. Todo esto va a ser dentro de un ratito cuando volvamos de este pequeñísimo corte. Si querés que te cuenten un cuento, escuchá Cuento con Vos, te va a encantar, te lo recomiendo. Soy Graciela Borges. Chao. Tenemos guardado por ahí un cuento que nos dejó grabado Graciela y que vamos a compartirlo en un programa de estos. ¿Cómo te va, Patricio? Muy bien, muy bien. Sí, gracias por venirte hasta la radio a esta hora, ¿no? No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que es un honor estar aquí. El cuento Arata, que es lo que vamos a compartir hoy, es un cuento que fue premiado. ¿Cuál es el premio que recibió? Mirá, en octubre, más o menos en septiembre, hubo una convocatoria de una editorial que se llama Autores Argentinos y convocaron a un concurso de cuentos.
Y bueno, lo mandé, la verdad que no suelo mandar mucho a concursos, pero bueno, lo mandé y salió entre los 15 ganadores del concurso, entre más de 900 obras que recibieron. Y bueno, van a publicar una antología ahora en marzo, creo, con los ganadores. O sea que esto es un estreno público lo que vamos a hacer. Sí, total. La verdad que lo ha leído muy poca gente. Es un muy bello cuento, muy bien escrito. Pero sos un tipo joven, naciste en el 82. Sí. Pero con una vida más que interesante, porque en algún momento dijiste, me rajo para... Me voy. Sí, la verdad que dicen, mira, tengo amigos que siempre me gastan porque dicen que tengo una cantidad de trabajo, porque bueno, en el 2005 yo me fui a Europa, me fui a jugar al hockey en forma profesional, y bueno, y allá también, bueno, además de vivir en Italia, España y en Alemania, hice diversos tipos de trabajo como obrero metalúrgico, obrero de la construcción, profesor de inglés, intérprete, barman, mozo. Pasás un paquín y mono. Una cosa así, claro. Sí, la verdad que, y acá trabajaba también en una oficina, en la Mutual del Banco Galicia. Y bueno, fui... Todo eso es material, te va dando material para exactamente. Es impresionante. Exactamente. Yo te propongo algo. Vamos a disfrutar del cuento y a la vuelta vamos a ir hablando con vos y repasando tu vida y tu obra. Dale. Durante todo el programa. Me encanta. Llévatelo, Pato, dale. A mí me gusta que me cuenten cuentos. Arata, a Juan Scar. Cuando murió Arata, nosotros que no debíamos pasar los 20 años, jugábamos al truco en una de las mesas grandes del fondo del bar. Así como al pasar, fue Dieguito el que dijo: «Che, ¿se enteraron lo de Arata?» ¿Qué cosa? Se murió. Hizo parda la primera con un 3 y con esa sonrisa pícara que lo delataba siempre, me miró porque yo era mano. Era un miércoles o viernes de junio y se había suspendido el entrenamiento sin arrancarlo siquiera porque diluviaba. Así que, como otras veces, los 4 de siempre pedimos las cartas, una cerveza y nos sentamos. Nos sentamos para hablar del viejo Arata. Tal vez haya que para hablar del viejo Arata, primero del Club San Martín, de la magnitud del cielo y del verde de 2 canchas de hockey y rugby rodeadas de golf, o de la sobriedad del salón inglés, la pulcritud de la cancha de bochas, o el naranja opaco de las 8 canchas de tenis, o la pileta, los quinchos, o el pasillo, también en una de esas. El club y nosotros, que crecimos en él, que dijimos nuestras primeras palabras ahí, nos pusimos en punta de pie y dijimos agua en la barra del bar, o que buscamos botellas de vidrio que Maruja nos cambiaba por un helado cuando le traíamos un cajón. Nosotros, los jóvenes atletas que jugábamos al truco esa noche diluviada y de invierno, y que habíamos pasado veranos eternos en la pileta jugando con bombitas en carnaval, donde protegíamos a la chica que nos gustaba sin poder hablarle, para tenerla cerca nomás, como si nos quisiera. Y sí, nosotros, que teníamos nuestro lugar en el mundo, nuestra coordenada 000 en ese perímetro de pasto, cemento y polvo de ladrillo. Pero tal vez no sea necesario. No, porque Arata
Arata podía ser descifrado diciendo apenas algo del silencio y las miradas y el respeto y la sensación de infancia perdida que nos envolvió a los 4 cuando Dieguito tiró sus palabras despreocupadas. Mi demora también, no solo en la jugada sino también en la continuidad del tiempo, cuando pensé, recordé, lo vi a él, a Arata, vestido de tenis, remera blanca, pantalones beige, medias y zapatillas, con el típico tono anaranjado, la raqueta de madera en su mano, y la derecha cuando cruzabas en la galería, o sobre la mesa cuando te llamaba y te decía con sus ojos verdes y diminutos y brillantes, de lágrimas que no caían, se destacaban en el relieve de las caras del bar, como un búho en la oscuridad. Te decía, vení pibe, sentate, y vos te acercabas. Te acercabas, claro, eras un pibe, y cuando una persona mayor te llamaba y te decía que te sentaras, vos te sentabas. Entonces te decía casi siempre, ¿querés un helado? Y dale, claro que lo querías. Y te compraba un helado de agua y te lo tomabas mientras su voz ronca, pero más bien suave, te hablaba de bonetes y colores o metros cuadrados y puentes o autos y kilómetros y horas, minutos o segundos, y te remataba con una pregunta que pocas veces lograbas responder. No sé, decías casi en forma instintiva, pero pensalo un poco, para eso son los acertijos, pibe. Y hasta que te dabas por vencido y él agarraba una servilleta de esas de papel y una virome que siempre tenía y te dibujaba la explicación y te regalaba el papelito que vos siempre tirabas al salir a la galería. A veces éramos 3 o 4 los que nos sentábamos a escucharlo, y quizá alguno sacaba el acertijo y había que ver su cara iluminada, la sonrisa expresando satisfacción, los brazos apoyados sobre la mesa y la espalda aflojándose contra el respaldo de la silla. Y nosotros, que debíamos tener 8 o 10 años, nos íbamos lo más contentos con nuestros helados. No era solo las charlas en el bar, porque pasabas por la cancha de tenis y los veías jugar y te quedabas un poco más, o al menos demorabas el paso, porque tenías a una mole de 100 kilos y 70 años pegando ese drive plano y casi sin moverse del lugar donde estaba, y ni se le ocurriera a alguien tirarle un drop o una bola muy esquinada. Ahí, delante tuyo. Y clamaba tu atención de una forma que no podías evitar. Y sí, venía y te decía, vení pibe, trae el palo de hockey. Vos ibas y lo agarrabas, y el viejo Arata te llevaba a la cancha de hockey, a la cancha 2, al fondo, y con una pelotita de tenis que ataba con un piolín a la punta del palo te hacía hacer unos ejercicios de tiro al arco, mientras te daba consejos y te corregía las posturas de las manos, los hombros o los pies. Y te contaba que había entrenado en Jeva a jugadores seleccionados de los que no habías oído hablar, pero no importaba, porque la forma en que te lo decía, vos imaginabas que eran monstruos y querías ser como ellos. Y se armaba una leyenda, porque nadie sabía nada de su vida, ni de qué había trabajado, ni si tenía hijos o mujer. Te enterabas, ponele, que había sido entrenador, que había jugado en la selección, porque eso sí se sabía, y él lo contaba, entrelazándolo con sus historias de hockey, el gol mítico que le hiciera a la India en los Juegos Olímpicos de Londres, o en alguna introducción a un juego de lógica que improvisaba y en la que dejaba caer una frase como: cuando tenía más o menos tu edad, tal vez un poco más grande, limpiaba zapatos en la calle Florida. Y seguía, y quizá alguna vez se lo nombraba más adelante y se reía y te miraba extrañado como si hubiera dicho alguna mentira y no la recordara en ese momento. Y entonces no sabías nada. No sabías si lo poco que te decía, como que había trabajado en un banco o en el ejército, o quizá hasta el gol de a la India había sido real.
Y si le preguntabas a una persona mayor, esta te miraba con desinterés y cierto desprecio, ya que era un hombre respetado, pero no muy querido a causa de su carácter fuerte. Recuerdo a mis padres comentando sus gritos en una asamblea del club, mi madre diciendo «es un desubicado», y la palabra resonando en mi cabeza con ese tono repulsivo que usaba cuando algo no le gustaba. Se lo construía casi sin querer, con el barro de la imaginación que se agitaba ante el menor movimiento. Todos lo construíamos, Arata, a quien nos regalaba helados y nos contaba historias y nos daba consejos sobre la pegada y nos decía ¿alguna vez vieron la pija de un caballo? Es algo que se mueve como un látigo, y movía sus brazos juntos como si colgaran y cayeran muertos hasta el final. El quiebre de muñecos era algo parecido a una explosión que acompañaba con un grito que nos hacía saltar de nuestras sillas. Fuimos construyéndolo también durante años, como se construye un relato que no termina de cerrarnos, o no nos interesa del todo, pero cuya presencia permanecía en lo bajo, sin olvido, pero sin conciencia del recuerdo, y que iba a ser el lugar que conservaría años después, cuando las fatídicas palabras de Dieguito. No sé qué edad tenía cuando pasó. Imagino que 12 o 13 años, cuando mi madre entró en mi habitación, como suelen entrar las madres que tienen algo importante que decir, y me pidió que nunca más me acercara a él. Algo había pasado. Algo se supo, o dijeron, o inventaron, o lo que fuera sobre él, y las madres se ocuparon de que sus hijos no le hablaran más. Entonces tenías que entrar al bar e ignorarlo, y sentir cómo te reclamaba con la mirada, y sostener la tuya en otro lado, y hacerte el sordo, sorprendido al principio y apelmazado por la tristeza o la bronca después. Te llamaba, y pagar e irte y salir con el eco de tu nombre apagándose en el vocerío del bar. Guille se lo cruzaría ese mismo día en el vestuario, en el pasillo que daba a las duchas, y nos contaría que levantó la cabeza y lo vio y se puso a llorar y gritó y corrió y no quiso hablar por mucho tiempo. Al enterarnos, quisimos en un acto de profunda injusticia no haberlo visto o conocido nunca. Lo quisimos fuera de nuestras vidas, con esa fuerza que solo la imaginación podía tener. Esa que antes había edificado ahora y en ese momento lo destruía. Al otro día no volvió al club y ya nunca lo volvimos a ver. Nadie lo recordó. Ninguno de nosotros jamás dijo: ¿te acordás de Arata? Y sin embargo, ahí seguía, dentro nuestro, como un silencio cargado de revancha, paciente y sereno, esperando su hora para surgir. Vino la adolescencia después, los amores y el olvido, la competencia, jugar en sexta, en quinta, llegar a primera, pelear para salvar la categoría. Y una noche de invierno, de entrenamiento suspendido, y diluvio y truco, lo imaginé. Imaginé su risa, ahí, en ese momento que volvía a flote en esa noche de invierno, como si de las tinieblas pudiera ser reclamada o invocada por 4 pibes que sentían que su infancia ya no iba a volver. Porque eso era Arata, tu infancia perdida, el momento en que circulabas por la vida como un pez en el agua, donde el juego y la aventura eran lo único que contaba.
el indio, el quemado, las manchas, el hockey y el tenis y el fútbol y el submarino o la escondida. Era cuestión de elegir, o ni siquiera eso, porque bastaba con que alguien propusiera algo para hacerlo. Todo eso, esa placidez, ese tiempo sin conciencia, peso o dolor, todo eso se terminaba ahí, en esa noche de invierno, con esa frase que dijo Dieguito al pasar y que borró su sonrisa de parda de 3 y un ancho o un 7. Seguro para la segunda, y nos ensombreció a los 4 porque éramos todos de la misma camada y supimos que en ese momento que Arata, su muerte, su vuelta a nosotros después del ostracismo, cancelaban no el recuerdo sino la ilusión de persistencia de una época que había terminado ese mismo sábado en que yo me hice el sordo y Guille se lo cruzó en el vestuario. Una época que jamás, bajo ninguna forma, iba a volver nunca. Truco, terminé por decir sin ganas, cansado, fastidiado, sabiendo que Dieguito nos iba a cantar el retruco. Me quería ir a casa, comer y dormir. Cuento con vos. Y sí, cuento con vos. Esto era Arata, de Patricio Rago, que sigue sentadito acá al lado mío. Qué cuentito, Me gustó, qué lindo como lo leíste. Gracias. ¿Existió Arata? Existió Arata. Sí, ha sido un personaje del Club San Martín, que es el club de toda mi vida, que falleció hace unos años y que efectivamente nos contaba historias, nos daba consejos. La verdad que no todo lo que se relata en el cuento ha sido tal cual. O sea, tomé al personaje de la vida real y bueno, lo fui armando. ¿Qué personaje, qué peso que sí, tuvo? Tremendo. Porque cuando hablas de que Arata era la infancia, es de esos personajes que te ayudan a construir la identidad de alguna manera. Por supuesto. Era una mole, era una cosa que vos lo veías y te intimidaba de un modo muy, muy fuerte. Y el no hablarle más ni nada, que ¿eso existió? Eso no ha pasado. Eso me pareció que funcionaba porque una de las cosas que me interesaba tratar era esas injusticias que uno comete en la infancia y que uno las comete sin darse cuenta, ¿no? Pero que quedan marcadas a fuego. Realmente un laburo estupendo. Yo creo que vos tenés algunos otros, porque estuve leyendo un poquito. Yo se los voy a compartir con la gente, ¿no? Porque ya dijimos que fuiste de todo y que actualmente no dijimos de que se ocupa, porque Patricio está devenido, yo digo que es el dealer de libros de Patricia, sí. Porque es un librero muy particular. Ahora vamos a hablar de Aristipo, porque un tipo que te puede ahora, así con todo ese bagaje, te arrima a la literatura de una manera bárbara. Vamos a hablar de eso también. En el 2002 publicaste un libro de poemas que es Sonidos del Infierno. Sí. También colaboraste con el periódico Aquí Roma. Sí, en el momento que vivía allá colaboré con algunos cuentos, hice algunos aportes. Bueno, en abril del 2010 se publicó en Barcelona, la editorial Somnis, una novela tuya que se llama Una tumba en el aire. Sí, que es mi primera novela. Y la segunda se va a editar en mayo en Italia. En Italia. En una traducción italiana. Ahora digo, ¿y en la Argentina? Y en la Argentina todavía no. La verdad que no me moví. En realidad debo reconocer que soy medio vago para lo que es el proceso de ver editoriales, enviar manuscritos y demás. Es algo que me cuesta un poco. En realidad elijo concentrar mis energías en la escritura, que me parece que es lo más importante.
Bueno, acá tenemos un saludo de Patricia de Victoria, que dice un saludo a Patricio, el cuento que leyeron es precioso. Sí. Qué grande Patricia. Patricia es una grandísima lectora que me compra libros hace ya varios años y además que ha leído mi novela, también mi primer novela. Uh-huh. La verdad que le tengo una aprecio muy grande y bueno, le agradezco. Y realmente es un muy, muy, muy bello cuento. Vamos a relajarnos un poquito y ahora cuento con voz y con música. Que no se apague nunca el eco de los bombos. Que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo. Quiero ser un zar de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo, quiero ser un ser de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va?, dijo al murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los momos, quiero ser un ser de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. se va la murga, no sin antes prometer volver. Hasta la vuelta. Y sí, así mientras se va la murga con la voz de Jaime Ross y la murga falta y resto, vamos a seguir charlando con Patricio Rago. Estábamos hablando de la actividad de librero. ¿Qué es Aristipo? Aristipo Libros es el nombre de la librería, y Aristipo viene el nombre por Aristipo de Cirene, que era un filósofo griego de la escuela cirenaica, del cual no se conserva ninguna obra, solo Diógenes Laercio en su vida de filósofos ilustres habla de él, y que era de esa escuela cirenaica que era la escuela del hedonismo,
del placer, de disfrutar de los placeres terrenales. Y bueno, había personajes muy interesantes en la escuela, como Teodoro el Ateo, que decía que los dioses no existían, que la moral era relativa, o Crisipo, que decía que tenían que tener relaciones sexuales los padres con los hijos, una locura. Claro. Criminales, unos personajes totales. Bueno, y Aristipo quedó ahí como el... ¿Y dónde queda la biblioteca? La librería queda la librería. En Caballito, en Parque Centenario, cerca a 2 cuadras del parque. Pero en realidad es una librería a la que se accede virtualmente. Virtualmente, la página es www.aristipolibros.com.ar. A ver, despacito, así la puedo anotar. Dale, es verdad, www.aristipolibros.com.ar. Igual si escriben en Google o en Facebook la van a encontrar. Aristipo es una librería a la que accedes por internet y donde podés encontrar prácticamente de todo, porque hablábamos recién con Patricio que él creo que viene a reemplazar un poco el librero de cabecera. Nos ha pasado a todos que de ir a una librería y pedir determinada obra y resulta que el vendedor es solo eso, un vendedor, pero de librero no tiene nada. Exactamente, hay mucha gente que se queja de los libreros de Genio, de Cúspide, que no conocen autores, no pueden recomendar. O sea, claro. Yo creo que es muy importante que para mí ha sido una suerte tener a alguien que me recomiende libros. Hay un personaje que hizo que vos te vinieras en librero. ¿Cómo exactamente, y casi no diría en escritor, pero un gran lector que ha sido un gran amigo mío, se llama Hugo, que es librero en el Parque Centenario, tiene el puesto 24, también lo pueden ir a ver a él, que tiene muy buenos libros. Y bueno, ha sido mi guía en lo que es la literatura y la filosofía. O sea, la verdad que se ha armado, además que es un grandísimo amigo. La verdad que tener a alguien que te diga lee esto, lee al otro, lee a Borges, lee a Onetti, a Faulkner, a Rulfo, a Guimarães Rosa, a claro, que te dé una hoja de ruta, a Thomas Mann, claro. Es como, ¿sabes la cantidad de tiempo que te ahorras en malas lecturas y cómo maximizás el placer de la lectura? Es increíble. La verdad que para mí no tiene precio, y por eso es algo que yo ahora en menor medida también estoy un poquito haciendo. Tengo devoluciones de clientes que me dicen: che, qué bueno, me recomendaste que leyera tal libro y me voló la cabeza y no puedo creer, y qué sé yo. Entonces eso hace que el disfrute sea... Me dice Patricia, así lo conocimos a Patricia. Y sí, porque Patricia es una gran lectora de Faulkner, sobre todo ahí aguante Faulkner, que sí. Acá lo tenemos, es uno de nuestros favoritos, pero sí, la verdad que para mí y además me disfruto mucho con mi trabajo. Eso también creo que la gente lo ve, la pasión por la literatura. Cuando alguien te habla apasionadamente de algo, como que sí sepa. Claro. ¿Por qué me está diciendo? Cuando yo vengo te digo, no, tenés que leer Los Adioses de Onetti porque te va a volar la cabeza, no vas a querer hacer más nada que estar con ese libro ahí, claro. Y lo vas a leer de nuevo cuando termines. Entonces es como que eso, mueve un poco a la gente. Y te deja una semillita de inquietud. Te invito a que separemos un poquito este momento. Dale, sí. Y vamos a disfrutar de Abelardo Castillo. Dale, por favor, es un placer. Dale, contame un cuento. Yo conozco un Buenos Aires que existe, no lo inventé, que sabe lo que no quiere y quiere no sé lo que. A mí, Buenos Aires, se me hace cuento. La calle Victoria, cuento inédito de Abelardo Castillo. La vieja, o tal vez habría que decir la anciana, tenía un aspecto digno y algo mamarracho. Sombrerito tipo budinera, florcitas en el sombrero y voz de abuela a quien se le perdió el tejido. Con esa voz le preguntó a Villari por la calle Victoria. En realidad, dice,
que pensó Villari, no era una vieja, ni mucho menos una anciana, era una viejita. Perdón, dijo ausente Villari. ¿La calle qué? Desde que había salido de su departamento del 11, Villari andaba distraído. Aunque esa tampoco era la palabra, lo que tenía esa noche era un humor de perros. Era carnaval. Había en Buenos Aires una de esas neblinas nocturnas que parecen estar hechas de espuma y de jabón y monóxido de carbono. Un rato antes había estado mirando en la plaza el mausoleo horrendo de Rivadavia y había sentido que Buenos Aires es una ciudad imposible. Me describió una de las lamentables mascaritas que se arrastraban por la Recoba. Me dijo que pensó en Ezequiel Martínez Estrada. Villari no tenía ningún pudor en confesar que miraba la realidad a través de sus lecturas. ¿Cómo puede ser, me dijo, cómo puede ser que el viejo haya escrito esa estupidez espantosa sobre el mausoleo? Yo reconocí que ignoraba ese texto erróneo y me resigné a que me lo recitara. Demasiadas veces había comprobado que la memoria de Villari es prodigiosa y textual. La conversación derivó entonces hacia cauces más normales, lo que también es una manera de decir, ya que difícilmente se puede llamar normal a lo que vino después. Victoria, repitió la abuela, la calle Victoria. Victoria, como sabrás, me dijo Villari, la calle Victoria no existe. Se llamaba Victoria, o de la Victoria, creo que a causa de las invasiones inglesas. Hoy se llama Hipólito Yrigoyen y debe ser a 100 años que se llama así. Yo le dije que en efecto lo sabía, pero no le aclaré que su ideal de pasado remoto no coincide con mi experiencia. Villari me tutea, pero tiene 25 años menos que yo. Yo nací en la década del 30. Guardo un vago recuerdo de que en mi infancia había un cinematógrafo al que me llevaba mi tía y que ese lugar inolvidable y casi sagrado quedaba precisamente en una calle arbolada que todavía se llamaba Victoria. No sería nada raro que en esa salita yo haya visto Ciudad de Conquista o Gungadín. Claro que la generación de Villari es muy posterior a esas perfecciones de la melancolía. Ellos nacieron con el Technicolor y la pantalla panorámica, y cuando terminaron de crecer ya ni siquiera quedaban salas de cine en los barrios. Cuando tengan mi edad, apenas si va a existir lo que yo llamo Buenos Aires. ¿Y cuál era el problema, Villari?, le pregunté. Probablemente la viejita era centenaria o un poco arteriosclerótica. Los viejos recuerdan el pasado, pero suelen olvidar si comieron hace 10 minutos. O a lo mejor era una disfrazada y te estaba tomando el pelo. No era ninguna disfrazada, dijo con repentina seriedad Villari. Tampoco me estaba tomando el pelo. En resumen, que Villari tenía una historia para mí. Me gustan mucho las historias de este muchacho. Nunca pasa nada en ellas, pero las cuenta con detalles realistas y sus anotaciones son bastante buenas. Ha leído en inglés a los escritores norteamericanos y trabaja en un diario. Eso fomenta, me parece a mí, su tendencia a suponer que cualquier cosa es interesante por el mero hecho de que haya sucedido. De modo que lo invité a tomar un café en Las Violetas y le dije que me contara. La historia no era una típica historia de Villari, por esto creo era lo que lo desconcertaba él mismo mientras la refería. Era una historia rara, imprecisa, que abundaba en vaguedades y rodeos. Volvió a insistir con las máscaras, con la neblina. Tenía, me dijo, y se corrigió, había tenido durante toda la noche, desde el instante mismo en que salió de su departamento, la sensación de estar en otra parte. Por supuesto, si ahí se veían los kioscos del 11, las putas de 15 años con sus cafizos de 20. Villari no tiene una idea piadosa de la realidad. Debo escribirlo. Ahí estaban los salones bailables de la Recoba, con sus chaqueños y sus coreanos y sus paraguayos, pero era como si estuviera allí por compromiso, y eran mucho menos que de costumbre.
se veían borrosos a causa de la neblina, como superpuestos a las mascaritas. El carnaval en Buenos Aires es una cosa horrible, de acuerdo, pero un carnaval con dominós en la década del 90 es para desorientar a cualquiera. ¿Dominós? Y colombinas, dijo Villari. Dominós y colombinas y hasta pierrots. Ellos habían caminado una cuadra por Rivadavia hasta Alberti y doblaron hacia la derecha, en la esquina de Hipólito Yrigoyen. En la esquina de Hipólito Yrigoyen, Villari creyó escuchar matracas y la bulla apagada de un corso. Creo que me distraje demasiado en unas vagas especulaciones sobre el romanticismo incurable de estos chicos, tan realistas. Le dijo a la abuela que ahí tenía su calle. Ella lo miró con desconfianza o tal vez con vago temor y le dijo que no le parecía que esa fuera la calle Victoria. Él iba a contestarle que en realidad no lo era, que en realidad esa calle se llamaba Yrigoyen, pero según me confesó, sintió dos cosas: un poco de lástima y al mismo tiempo algo que se parecía bastante al desconcierto de la vieja. Se preguntó a qué altura ella iba y ella se lo dijo. Eso era 2 o 3 cuadras hacia el sur, me informó Villari, y yo me sorprendí de la referencia astronómica. El sur. Villari no había dicho 2 o 3 cuadras hacia Congreso o hacia el centro, sino hacia el sur, como si las palabras de su narración fueran derivando hacia el anacronismo, hacia un Buenos Aires más antiguo, que era precisamente lo que él había sentido mientras caminaron esas 2 o 3 cuadras, aunque las palabras sentir, decía Villari, incapaz de sobreponerse a las precisiones literarias, fuera un poco excesiva, porque no se trataba siquiera de un sentimiento, era una sensación como la de estar deslizándose por la noche hacia un lugar querible y remoto, pero no remoto en el espacio, no remoto de ese modo, y me miró. Como en los sueños, dije yo. No sea trivial, dijo Villari. Los sueños no tienen nada que hacer acá. Tu generación sueña. Ustedes se pasaron la vida soñando y así les fue en la vida y en los libros. Yo no sueño nunca. Eso no era un sueño. La viejita estaba ahí, a mi lado, de carne y hueso, con su sombrerito florido. Me llevaba del brazo y hablaba, no recuerdo qué, pero sé que me hablaba, y que parecía irse poniendo contenta a medida que nos acercábamos a la casa de los balcones. La casa tenía balcones, dije yo. Exacto, dijo Villari. Una casa de alto, dije yo. Exacto, dijo Villari. Una casa de alto con 3 balcones que daban sobre la calle Victoria, dije yo. Y Villari no pareció notar mi ironía. Dijo que sí, como si no advirtiera que la expresión casa de altos era una antigüedad, un giro que él, a sus años, ni siquiera habría debido comprender del todo, como si no advirtiera que yo acababa de instalar definitivamente en su historia una calle empedrada y arbolada, calle en la que Villari pudo ver brillar esa noche, de no ser por la niebla, los rieles de tranvías que han dejado de traquetear por Buenos Aires desde antes que él naciera. Lo alenté a hablar mientras pensaba que el muchacho no tenía una idea muy clara de lo que verdaderamente me estaba contando. Imaginé por mi cuenta los sonidos lejanos de unas matracas, las risas, la bulla apagada de un corso, y creo que me distraje demasiado en unas vagas especulaciones sobre el romanticismo incurable de esos chicos, tan realistas a la hora de extraviarse en ciertos atajos del tiempo y caer en el desacreditado mundo de los milagros. Cuando regresé de mí mismo, Villari ya estaba en uno de los balcones conversando con una chica disfrazada de la mantigua que no podía tener más de 20 años. Detrás de ellos había un gran salón donde señoras mayores y caballeros de mostacho hablaban, supongo, del asesinato de Wilkes o de un suicidio de Lisandro de la Torre. Esto, naturalmente, no me lo contó Villari, esto es un aporte personal. Para Villari aquello era una anómala fiesta de disfraz en una noche anómala en una casa de Buenos Aires donde había una chica de ojos verdes peinada con bandós, una chica que parecía ocuparlo todo. No es que fuera hermosa, me dijo con vehemencia Villari, era mucho más que eso. Creo que te entiendo, le dije. Era algo así como la mujer que estuviste buscando siempre.
Suele pasar unas 10 o 12 veces en la vida. Te habrá pasado a vos, que tenés como 100 años y sos un cínico. Pero a mí es la primera vez que me pasó. ¿Y querés que te diga una cosa? Sé que fue también la última. Esa chica era mi chica. Por favor, Villari, no me arruine la historia. Habla en argentino. Pareces una mala traducción de una canción norteamericana. ¿Qué querés que te diga? ¿Que esa mujer me estaba destinada? ¿Que la vi y sentí que la conocía desde antes de mi nacimiento? ¿Que nadie puede entender la locura esa del andrógino de Platón hasta que se encuentra frente a su propia mitad en un balcón de la calle Hipólito Yrigoyen? Mejor no. Contalo como quieras, pero te recuerdo que la calle se llamaba Historia. En tu historia, la calle Hipólito Yrigoyen no existe. Ya sé que no existo, te pensás que soy tan idiota. Por supuesto que ahora lo sé. En ese momento no lo sabía. Y vos, que sos tan inteligente, tampoco lo hubieras sabido. Yo estaba con ella en ese balcón como estoy ahora con vos en esta mesa, y su mano era más real que esta mesa de mierda. Muy linda comparación, Villari. Es que vos me irritás. Vos no crees una sola palabra de lo que yo te digo. No seas infantil, me estás contando este disparate precisamente porque vos sabés que yo soy el único adulto en Buenos Aires que puede creer una cosa así, y tan mal contada. Describime todo. ¿Qué? ¿Que me describas todo? ¿Todo qué? Todo lo que viste, todo lo que pasó. Describime los trajes, lo que veías abajo en la calle, cómo llegaste a ese balcón con tu dama antigua, si tenía un lunar pintado en la mejilla, dónde quedó la viejita, todo. Le dije estas cosas porque Villari me estaba contando su historia muy mal, sin sus acostumbrados detalles y sin acotaciones sorpresivas, rasgos que le daban a sus anécdotas una vivacidad que ésta, con ser bastante buena, no tenía. Villari, sin compasión, ya me había revelado casi todo lo que debió dejar para el final, pero él parecía preocupado por otra cosa. Tenía un lunar, dijo Villari. ¿Cómo sabes? No te asustes, le dije. Por desgracia yo no vi nunca a tu chica. Lo que quería averiguar era si estaba disfrazada de dama antigua o de Madame Pompadour. Vos sos medio loco, dijo Villari. ¿Cómo llegué a ese balcón? Ya te conté. Subimos la escalera con la abuela y yo estaba en un salón. O sea que la abuela te invitó a subir. Por supuesto. Cuando entramos en el recibo me miró por primera vez a plena luz y pareció asombrada. Dijo que yo le recordaba a alguien y entonces fue cuando me invitó a subir. Lo raro es que yo acepté. Era como si me mandara una fuerza desconocida. Claro que todavía no me daba cuenta de lo que pasaba. ¿Y qué era lo que pasaba? No me tomes examen, dijo Villari. En ese momento no me daba cuenta, pero ahora lo sé perfectamente. Hizo una pausa. Lo que iba a agregar de inmediato lo hacía sentir avergonzado e incómodo. De acuerdo, dijo con una mirada que solo puedo describir como desafiante. De acuerdo. Yo estaba en otra parte, en otro tiempo. Me había deslizado como por una grieta a un Buenos Aires de 50 o 60 años atrás. Como en los dos Buenos Aires era carnaval, yo no podía notarlo. Ella estaba disfrazada, me refiero a la chica. Tal vez iba a una fiesta, o ese mismo salón era la fiesta, porque allá en el fondo me pareció ver una especie de mosquetero y una gorda con alitas. Ella estaba disfrazada, pero las señoras mayores y los bigotudos no. Ellos sencillamente vestían así. Nadie se preocupó por mí cuando entré. Seguramente pensaron, si es que yo existía para ellos, que yo también estaba disfrazado. No te quepa la menor duda, Villari. Yo vivo con vos en la misma secuencia de tiempo y también suelo pensarlo, no te enojes. Villari no se enojó. Creo que ni siquiera me había oído. Se había dejado ganar otra vez por la historia y continuó hablando de la chica, de sus ojos, de su pelo hermandoso. No seguí escuchando con atención porque era innecesario. Mal contada o no, lo cierto es que la historia ya estaba contada. Mientras me hablaba, Villari pronunció la palabra burbuja o esfera, que quería decir que al mismo tiempo que pasó con su dama antigua, en ese balcón había sucedido como dentro de una burbuja que los apartaba de los demás. Un no lugar donde el tiempo, la vida, dijo Villari, transcurría en otra dirección y donde de alguna manera todo estaba permitido.
Su cuerpo inició el movimiento de acercarse a ella, o fue el cuerpo de él el que lo inició. El caso es que se besaron de un modo, a juzgar por las palabras de Villari, en el que participaban en igual medida el asombro y la desesperación. Todo esto al minuto de haberse conocido, dije yo por decir algo. Todo esto a la vista y paciencia de los habitantes de la casa. La palabra minuto en esa casa no significaba nada, dijo Villari. Y los demás estaban fuera de la burbuja. Exacto, dijo Villari. Pero los de la calle no. Le pregunté qué quería decir con eso, y como si solo ahora lo recordara, o tal vez estaba haciendo literatura, dijo que hubo un momento durante el beso en que un grupo de mascaritas o una murga los aplaudió desde la vereda. Lo que rompió bruscamente el encanto, dije yo. ¿Qué va a romper? Dijo el encanto, dijo Villari. Pobre de vos. ¿Te aplaudieron alguna vez mientras besabas a una chica? Confesé que no. En mi juventud la gente elegía lugares más clandestinos para demostrar sus sentimientos. Zaguanes, plazas nocturnas, portones. También, de ser posible, elegía chicas reales. Esto último lo dije mientras llamaba al mozo esperando las palabras y la reacción violenta de Villari. Solo adiviné las palabras. Ella era real, me dijo a media voz. Era lo único real que me sucedió en la vida. Y después nada. Después fue como si una película que se corta, una película mal empalmada. Yo estaba otra vez al pie de la escalera y salí a la calle. Doblé por Pichincha hacia Rivadavia. No hace falta que me lo preguntes. No había ni Colombina, ni Pierrot, casi ni había carnaval. Buenos Aires era la misma porquería de siempre. Llegó el mozo y pagué. Cuando salíamos de las Violetas le pregunté a Villari cómo pasar, si mientras estuvo en el balcón se había vuelto a ver a la abuela en algún lugar de la casa. Villari no dio muestras de entender mi pregunta. No se daba cuenta de que la viejita y la chica del balcón no pudieron estar justas en ningún momento. Casi le digo que él no se había encontrado con su chica una sola vez en la vida, sino 2 veces, y las 2 veces en la misma noche, que ella y la viejita eran su dama antigua y que andaba todavía por Buenos Aires, vaya a saber dónde, pero en el mismo Buenos Aires de Villari, solo que octogenaria y ataviada con un sombrerito tipo budinera. ¿Qué sé yo? Si la vi, dijo finalmente Villari. Y agregó: si a mí me parecía que en ese balcón él estaba en condiciones de pensar en viejitas. Miró el reloj, me dio la mano y casi gritó que se le hacía tarde para el cierre del diario. Corrió detrás de un taxi y cuando abrí la puerta del automóvil volvió la cabeza y me preguntó por qué le había preguntado eso. Y yo le contesté que por nada en especial. ¿Qué iba a decir? Hola Sergio y Patricio, estoy escuchando el programa desde Río Grande. Grande Sergio, seguí así, te deseo lo mejor para el 2014. Patricia Rosa Vera. Patricia Rosa Vera desde Río Grande, una oyente y una amiga que nos escucha siempre. Te mandamos un abrazo grandote. Che, mirá cómo se voló el tiempo. No queda nada, ¿no? Mirá, quedó afuera el radioteatro. Quedaron afuera todos los datos de la movida cultural de Buenos Aires, que son muchos, pero aprovechamos el tiempo conociendo textos maravillosos y compartiendo el tiempo con Patricio Rabo, que se vino hasta acá en esta noche de enero, con el que compartimos un cuento realmente maravilloso que lo vas a encontrar seguramente publicado en nuestra página, si nos da permiso. Sí, por supuesto. Para que la gente tenga acceso a él. Vamos a repetirle cómo se comunican con vos si quieren conseguir buenos libros. Y pueden meterse en la página directamente, que es www.aristipolibros.com.ar, o si no me mandan un mail a info@aristipolibros.com.ar. Y mientras Aníbal Guerrero va poniendo la canción que va marcando el final de nuestro programa, que es ni más ni menos que Cómo mata el viento norte, la Negra Sosa cantando con Charly García, creo, ¿no? Cómo mata el viento norte. No te olvides que el miércoles que viene, a las 11 de la noche, la radio tiene unas ofertas maravillosas. En todo el dial vas a tener programas magníficos.
Claro que si te vas para otro lado, te vas a perder Cuento con Vos. Vamos a estar con Patricia Leonardi, vamos a estar con Ivo Antao, que es responsable de mucho de lo que escuchás acá. Y voy a estar yo dándote la bienvenida, esperándote para que juntos compartamos los mejores cuentos que podamos conseguir. Creo que el miércoles que viene se viene de Oliverio Girondo la cosa. Bien. Chao. Hasta el miércoles que viene, no te olvides. Cuento con Vos. Chao, muchas el gracias. viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, bendigo nuestra joya a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Ay, Marte nos cede, Sol, pero no se enamora. La luna sabe de su atracción mientras nosotros morimos aquí